Muy buenos días, queridos jóvenes. Esta semana vamos a estudiar tercer NEFI del 20 al 26 y el título es Sois los hijos del convenio. A medida que vamos desarrollando la clase, quisiera que se enfocaran en cuatro aspectos principales. El primero es la obra grande y maravillosa que se está efectuando en nuestros días. Segundo, cómo llegamos a ser hijos del convenio y qué cosas tenemos que hacer para recibir las bendiciones que el Señor promete. Tercero, cómo el Señor nos purifica. Y cuarto, cómo nosotros llegamos a volver nuestro corazón al de nuestros padres. Y para iniciar, me gustaría que leyéramos en tercer Nefi 21:9. Dice, porque en aquel día hará el Padre por mi causa una obra grande, una obra que será una obra grande y maravillosa entre ellos, y habrá entre ellos quienes no lo creerán, aun cuando un hombre se lo declare. Esta obra que El Salvador habla a los nefitas cuando él visitó las Américas es la obra del Señor que estamos efectuando en estos tiempos, que inició con la restauración del Evangelio por medio de José Smith y se ha ido desarrollando durante toda la historia de la iglesia. Si estudiamos desde el principio, vemos que luego que José Smith recibiera la revelación, se publicará el libro de Mormón, la iglesia ha puesto mucho esfuerzo en predicar el Evangelio. Las misiones en la antigüedad eran muy difíciles. A veces los hombres con familia tenían que dejar a su familia para ir a predicar el Evangelio, irse por mucho tiempo. Eh, Luego ha ido poniéndose para los jóvenes. Antes los jóvenes se podían ir a los 19 y las hermanas a los 21 y ya vemos que ahora los jóvenes se pueden ir a los 18, las hermanas a los 19. Y tal vez en tiempos de pandemia pensamos, ok, ya no van a estar dando llamamientos porque no van a hacer que los jóvenes salgan de su casa, pero no, vemos que se siguen dando llamamientos. Incluso en la conferencia, no sé si recuerdan que aún en estos tiempos, cuando todo está siendo virtual, hay misioneros que bautizan incluso más que antes. Y quisiera que ya ustedes en su casa puedan enfocarse en estas preguntas y en estas escrituras, perdón, y responder estas preguntas. Ya más adelante vemos que el Señor dice que nosotros podemos llegar a ser posteridad de Abraham. Cuando nosotros llegamos a ser descendencia de Abraham es porque aceptamos el convenio del bautismo. Y el Señor hace promesas al pueblo de Abraham desde el inicio. El profeta nos hizo una invitación que me parece bastante acertada, más porque en esta semana estamos hablando de eso también. Eh, el Señor prometió muchas bendiciones al pueblo de Abraham, pero también les requiere. Entonces, mi invitación también para esta semana es que en las escrituras puedan buscar qué nos requiere el Señor hacer como parte de la posteridad de Abraham y qué bendiciones recibimos. También el Señor nos manda a escudriñar las escrituras. Realmente
A veces nos enfocamos en leer solamente y no deleitarnos en las palabras del Señor. Nosotros debemos, cuando vayamos a estudiar las Escrituras, ir con preguntas, porque ahí se encuentra las palabras del Señor y muchas a las respuestas que necesitamos están ahí. El presidente Russell M. Nelson declaró que ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nadie se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos del Padre Celestial, a ambos lados del velo, merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Piensen en ello. De todas las personas que han vivido en el planeta Tierra, nosotros somos los que participaremos en este último grandioso recogimiento. ¡Qué gran emoción! Ese recogimiento debería significar todo para ustedes. Esta es la misión para la cual fueron enviados a la Tierra. Realmente es así como nos dice el profeta, nosotros debemos estar embarcados en esa obra, abrazar esa misión y hacer todo lo que esté de nuestra parte por llevar a cabo ese recogimiento. Nosotros no debemos ser solamente entes que se actúe sobre nosotros, sino actuar por nosotros mismos. Ustedes como jóvenes tienen una clave, o sea, son clave en esta parte. Por ustedes, muchas personas van a conocer el Evangelio, pero siempre es importante enseñar primero con el ejemplo, no tener miedo a hablar del Evangelio. No importa qué tan difícil parezca ser. Yo recuerdo que en mi juventud, cuando yo estaba en bachiller, a veces teníamos momentos de que hablábamos así de las escrituras y eso. Y yo hablaba del libro de Mormón y mucha gente a veces se burlaba y de las doctrinas de las cosas que nosotros creemos. Pero a mí eso no era que me daba vergüenza decir que yo soy miembro de la iglesia ni nada de eso. Al final yo simplemente predicaba con el ejemplo. Y yo sé que tal vez muchas personas decían, no, eso no es verdad. Pero muchas personas creen eso porque cuando se le habla del Evangelio, se le habla con miedo, como si fuera mentira. Porque hay personas que eh, sienten como ese temor y las personas perciben eso. Y me gusta mucho una frase que se dijo una vez, que a veces nosotros hablamos la verdad como si fuera mentira y hay personas que hablan la mentira como si fuera verdad. Nosotros debemos hablar la verdad como lo que es, ser firmes y valientes en lo que creemos. Y adicional a esto, mientras vayan estudiando también las demás escrituras, quiero que se enfoquen buscando estas respuestas a estas preguntas. Quisiera que viéramos un pequeño video de cómo el Señor actúa como fuego purificador y que ustedes expresen sus sentimientos y cómo ustedes han sentido que el Señor les ha purificado al pasar por esas pruebas.
My plan for my life was to have a child every 2 years. I had that mapped out. I was going to have a kid every 2 years. I didn't know how many. I wanted a big family, so we had a boy first, and then 2 years later, another boy. And at 22 months old, we found a tumor. Suddenly, we were thrown into a whole different world, a world I didn't even know existed. And we were thrown into the medical world, into surgery, into the hospital, into chemotherapy. I had my daughter right before we found his tumor, 1 week before we found his tumor. He had this rare disorder. I'd never heard of it. You know, there was nothing more that could be done. He did pass away at home. In the meantime, we had another son. It started with my daughter. She got bone cancer on her rib. My husband got thyroid cancer. And then he got Burkitt's lymphoma. I've never seen chemotherapy that tough. Drew got bone cancer just like his sister. It was more intense this time. And then Andrea got cancer from her chemotherapy. She needed a stem cell transplant. My husband was diagnosed with the same thing as my daughter. Andrea recovered very quickly. Drew kept getting bad news and bad news and bad news, you know. My son passed away 3 weeks before my husband. I began to think, maybe I couldn't do this. You know, maybe I wasn't strong enough. You know, I began to think that I might fail. But the Lord was not going to allow me to fail. And I know that that's not unique to me. That He does that for everybody. It's not always about us. Like, we're not going through this because we need to change or we're not good enough. I became someone, you know, more capable of helping others and of having compassion and of understanding at an intimate level, you know, what other people go through. And I found a great deal of joy in using the things that I've learned to help other people, especially families who have children with cancer. One of my missions in life is to comfort others who are going through cancer, and that, you know, I know how to do it because I've been through it. It's like, to me, it's like Newton's law. For every action, there is an equal and opposite reaction. Equal and opposite. So I think the greater our sorrow is, the greater our capacity is to feel joy. I've been surprised. I feel a great deal of tenderness toward my Savior because He really is so sweet. He really does provide what you need. Bien, eh, me gustaría que analizaran un poco en, en este video y en cómo a veces nosotros pasamos por pruebas y dificultades y sentimos que son muy fuertes, pero el Señor habla de el fuego purificador que nos hace más fuertes, nos prepara para cosas mejores. Vemos cómo es el proceso, por ejemplo, del hierro. Hay que ponerlo mucho al fuego y luego entonces martillarlo y darle golpes para que puedan tener forma. Igual
pasa con nosotros. Nosotros necesitamos ser moldeados. Y El Salvador cumple una parte fundamental en este aspecto. Para continuar, me gustaría que nos enfoquemos en Tercer Nefi 24, del 8 al 12. El Señor habla sobre volvernos a Él y ahí menciona la ley del diezmo. Esta es una ley bastante importante. Es la única en la que el Señor que nos dice que lo probemos en esto. Y analicemos también qué, qué nos falta para volvernos más al Señor, tal vez en esta parte. Y finalmente, cuando se habla de que debemos volver nuestro corazón a nuestros antepasados, se está hablando de la historia familiar. Les invito también a que puedan eh, enfocarse en trabajar en esto, investigar sobre sus antepasados, hacer la obra por ellos. Eso es parte del recogimiento de Israel. Cuando el profeta se refiere a ambos lados del velo, se refiere a esos familiares que ya han pasado y al otro lado y necesitan que nosotros hagamos la obra por ellos. Así que les invito también a que aprovechen el tiempo y puedan dedicarle tiempo a esta maravillosa obra. Yo sé que el Señor nos bendice de una manera muy especial cuando nosotros nos esforzamos con toda diligencia a hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Y Él nos promete grandes bendiciones, pero también nosotros tenemos que cumplir con los convenios que hacemos con Él. Como les dije, en nosotros aceptar el convenio del bautismo, pasamos a ser parte de la posteridad de Abraham. Pero como posteridad de Abraham, ellos hicieron promesas, el Señor hizo promesas con ese pueblo y nosotros somos parte de él ahora. Y recuerden la misma invitación que hizo el profeta. Qué bendiciones y qué promesas tiene ese pueblo que también van a ser parte de nosotros. Les invito a que analicen las escrituras, escudriñenla, hagan la parte de ustedes, de su estudio diario. Y yo sé que su vida va a cambiar significativamente. Este es mi testimonio. Yo sé que Jesucristo vive y que Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.